son. Entonces, no es un planteamiento de cualquier gente, es un planteamiento de una gente que sabe de lo que está hablando. Algunas ideas para el debate que creo que ya se han planteado bastante claramente. Uno de los puntos fundamentales es descentralizar la evaluación. Descentralizar la evaluación de modo que se comparen escuelas con niveles socioeconómicos y contextos lingüísticos y culturales similares, que no se comparen escuelas diferentes con instrumentos similares, que se establezcan zonas con características similares y de un tamaño tal que los docentes puedan reunirse para analizar los problemas educativos comunes que tienen. Que los estándares máximos se establezcan con respecto a la mejor escuela de la zona, o sea, pero de una zona similar comparativamente. Y esa zona y esa escuela puede jugar un papel de liderazgo, pero no de liderazgo en el sentido que la promueva a otro nivel, sino de apoyo a las escuelas que no han logrado las condiciones que ya tienen. Por otro lado, centrar la evaluación en proyectos locales de cambio pedagógico en vez de centrarla en los maestros. No puede, la evaluación está planteando qué es lo que se quiere hacer. Entonces, no podemos aceptar que la evaluación se centre en los maestros, tiene que centrarse en un proyecto de cambio pedagógico. Si lo que queremos es mejorar la educación, entonces se tienen que plantear proyectos pedagógicos que mejoren los problemas educativos que tenemos, y ahí es donde se centra la evaluación. Que se determine cuáles son los principales problemas pedagógicos, que lo determinen los propios actores educativos, cuáles son los problemas pedagógicos de su zona, no que se los invente la Secretaría de Educación Pública ni otros medios. Como se ha dicho aquí, desde abajo se tiene que determinar. Que se diseñen políticas y proyectos de cambio local en la que se comprometan todos los maestros, los directivos, los padres y la comunidad. Y un aspecto fundamental, que en estas políticas y proyectos de cambio se recojan las experiencias educativas mejores que ha habido en la zona. Por suerte, muchos de los maestros que tienen años no solo luchando por la educación, por una educación mejor, sino por hacer las cosas mejor en sus clases, con sus niños. Eso tiene que ser recogido, revalorado, y de ahí partir, como ha planteado Hugo, las propuestas educativas alternativas. Y que se organicen reuniones periódicas para compartir los éxitos y las dificultades entre los agentes educativos, en las que unos aprendan de otros. Tengo años participando en reuniones de maestros, que se les da que tal propuesta, que un modelo, que no sé qué, y finalmente lo que los maestros terminan apuntando en sus cuadernos y haciendo es lo que un compañero dijo de cómo le hacía cuando tenía tal problema. Los maestros aprenden unos de otros. Los buenos maestros son los que le enseñan a otros maestros, y dejémonos de otras historias, porque en la práctica eso es lo que ocurre. Y creo que ahí tenemos que centrar nuestro trabajo, nosotros como investigadores, recoger esas experiencias. Que los ítems indicadores los establezcan los propios actores y maestros con larga experiencia. Esos que sí las pruebas no detectan, pero que todos los maestros saben quién es un buen maestro. Esos buenos maestros que son reconocidos por sus compañeros son los que tienen que plantear cuáles son las características, los ítems y los indicadores que después con apoyo técnico se puedan plantear como
los criterios para las evaluaciones del proyecto pedagógico. Que las evaluaciones con enfoques se hagan con enfoques diversos y complementarios, porque como les decía, no hay una prueba que pueda reconocer a los buenos maestros ni a la buena docencia. Entonces, si se hacen pruebas, tienen que ser como de diferentes perspectivas, los portafolios, los alumnos, la comunidad, los compañeros, las observaciones cualitativas, etcétera, y que estén relacionadas con estos proyectos. Evitar que las evaluaciones ocupen demasiado tiempo, por favor. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Las evaluaciones nos saturan a la escuela y se tiene que estar trabajando. Ahora evaluamos esto, ahora evaluamos el otro y ahora otra prueba de evaluación. No hay tiempo para trabajo educativo a fondo. Que esto de organizar la enseñanza en base a contenidos mínimos, interculturales y que sean pertinentes para los alumnos. Porque, por favor, los contenidos que están, sobre todo en secundaria, en donde los niños entran en crisis de identidad, etcétera, es una locura, es verdaderamente desastroso lo que se plantea. No tiene nada que ver con los problemas de los alumnos, no tiene nada que ver con lo que es necesario en este mundo. Contenidos mínimos que permitan profundizar. Cuando se profundiza, se puede entender muchas cosas, se puede generar actitudes. Cuidado con las competencias, que también es otro enfoque característico de ese modelo empresarial. Hemos desde hace mucho tiempo hablado de actitudes, de enfoques, etcétera, y no necesitamos nueva terminología. Que genere un pensamiento crítico y creativo, que los alumnos sean capaces de razonar por sí mismos, que la evaluación sea colectiva, con participación de los actores educativos locales, de maestros experimentados, de maestros formadores de las normales, de autoridades locales a las que también hay que involucrar para que apoyen estos proyectos de cambio, que haya trabajo colegiado en las escuelas, es fundamental, y que las evaluaciones tengan carácter diagnóstico. O sea, una evaluación se hace para ver cómo vamos y qué cosas tenemos que corregir, no para generar premios, castigos, para clasificar a los maestros, el bueno, el malo y el regular. Hay que evitar a toda costa jerarquizar a los maestros. La jerarquización que nos han hecho en el... No, maestra. Estoy anotando. Queremos escuchar, pero así no se puede. De la misma manera que se ha planteado cierta resistencia a nivel de los estados, Leo, que como fuerte, ¿puedo? Sí.
Bueno. Muchas gracias. Digo que en muchos estados se ha planteado resistencia a que se haga la evaluación de enlace, se ha planteado resistencia a que entren ciertas pruebas, y creo que de la misma manera a nivel estatal se puede tener la fuerza para presionar que haya condiciones locales en los estados, que haya, por ejemplo, centros de investigación educativa, no centros de evaluación. Tenemos que quitar la evaluación del centro de esto, que sean centros de investigación educativa estatales, que colaboren en el análisis de los problemas de la educación en el Estado para las distintas regiones, culturas y niveles socioeconómicos, y que propongan alternativas basándose sobre todo, que recojan las alternativas que ya han sido desarrolladas por diversos maestros, y que en base a estas alternativas propongan generalizarlas en aquellos lugares que tienen condiciones similares. Que sistematice y dé seguimiento a las evaluaciones locales, y que a partir de esas evaluaciones se promuevan cambios en función de esos resultados. O sea, las evaluaciones son para hacer algo en concreto. Si estamos evaluando un proyecto, vemos cómo funciona y en función de eso lo corregimos, lo mejoramos, etc. Que se apoya a tutores experimentados decididos localmente para colaborar en la formación y la práctica de los docentes en servicio y de maestros de nuevo ingreso. Entonces, lo fundamental desde mi punto de vista, con respecto a las propuestas alternativas, es descentralizar las evaluaciones, centrar las evaluaciones en proyectos de cambio pedagógico y no en docentes. Que los ítems indicadores los establezcan los propios actores educativos, organizados por zonas, que tengan un tamaño tal que permitan a los maestros reunirse para ponerse de acuerdo en cuáles son los problemas. Que estas evaluaciones sean colectivas y sean diagnósticas siempre, que sirvan para diseñar estos programas, estos proyectos de mejora pedagógica y programas de formación para los maestros, y que no jerarquicen a los maestros, y que luchemos todos por un reconocimiento y valoración social a la labor docente, que es una de las principales cuestiones que creo que nos atañen a todos y que podría colaborar con mejorar la educación. Hoy más que nunca la educación nacional, laica, pública y gratuita, es necesario defenderlas por todos. Necesita un trabajo académico colegiado y la unidad docente y de todos los actores que podemos participar para compartir experiencias y enfrentar presiones. Muchas gracias.